Muy buenos días, hermanos, amigos, fieles oyentes de este programa Reflexiones. Les saluda a esta hermosa mañana su hermano y amigo Saúl León. A pesar de que San Miguel está muy caluroso, muy caliente, estamos siempre adelante, al pie del cañón, luchando para seguir en el ministerio de la palabra de Dios. Este domingo 4 de junio, primer domingo ya del mes de junio, ya vamos a entrar a 6 meses de este año 2017. Aquí estamos luchando para que la palabra de Dios llegue al calor de sus hogares, para que cada persona pueda tener la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Esta mañana vamos a estar reflexionando acerca de por qué yo soy miembro de la Iglesia de Cristo. Todas las personas siempre se preguntan y nos hacen la pregunta, ¿por qué nosotros nos llamamos Iglesia de Cristo? Y es la incógnita porque cada denominación, cada grupo religioso tiene su nombre. Pero nosotros somos sencillamente ni más ni menos que la Iglesia de Cristo. También como Iglesia de Cristo, ahora la pregunta acerca de esta reflexión, para que usted medite en la palabra de Dios y vea cómo está su situación de acuerdo a la forma de doctrina que Cristo ha establecido en la Iglesia del Nuevo Testamento. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo porque Dios en su inmensa misericordia mandó a morir a nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Y el Señor tuvo bien llamarme a mí y colocarme dentro de su iglesia, que es su reino. Eso es lo que verdaderamente me hace ser miembro de la Iglesia de Cristo. Que el Señor tuvo misericordia de mí. ¿Quién soy yo o quién era yo antes? Y esa es una pregunta que puede cualquiera decir, pues yo no valía la pena para estar en este lugar. Pero Dios tuvo misericordia de mí y no le importó mis pecados, no le importó mi mala manera pasada de vivir. Sencillamente porque Él tuvo misericordia de mí, yo soy miembro de la Iglesia de Cristo. Pero para poder ser miembro de la Iglesia de Cristo, para que el Señor lo añada a su iglesia, hay un proceso bíblico que la palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de la Iglesia del Nuevo Testamento. Sabemos que el primer paso para que usted pueda tener ya un proceso para que Dios lo añada a su iglesia es creer en el Evangelio. Y ese es el punto por el que nosotros no podemos entender cómo es el plan de Dios, porque a muchas personas se les habla el Evangelio y no lo pueden entender. El Evangelio es el mensaje de salvación que Cristo ordenó que se pregonara. Y a través del Evangelio, creyendo en el Evangelio, nosotros vamos a poder tener la oportunidad de que Dios tenga misericordia. ¿De quién tiene misericordia de Dios? Del que puede entender el Evangelio, al que Dios abre el corazón y la mente para entender el Evangelio, porque muchos no lo pueden entender. Primeramente, para entender el Evangelio necesitamos oír la palabra de Dios, oír el mensaje de salvación. Entonces, pero después necesitamos fe, porque la base esencial de todo es fe, creer en la palabra de Dios, creer en la enseñanza. En el escritor Hebreos 11.1, el escritor al libro de Hebreos 11.1 dice, pues es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿En qué creemos? Creemos en algo que no hemos visto. Creemos y confiamos en algo y esperamos en algo que no hemos visto, pero por fe tenemos la confianza que Dios a través de Jesucristo nos está dando una oportunidad que nada ni nadie en este mundo puede ofrecer. La obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que predicaban los apóstoles? El Evangelio. ¿Qué es lo que predicó Pedro en Hechos capítulo 2 cuando se inició y se estableció la iglesia en Jerusalén? La iglesia de Cristo se estableció en Jerusalén en el año 33 de nuestra era.
Y el apóstol Pedro fue el encargado que Jesús le dejó el encargo de que él diera la apertura al reino de los cielos. A él le entregó las llaves para poder abrir esa puerta, para dar inicio a la oportunidad a todas las personas que creyeran en el evangelio. Y el apóstol Pedro utilizó las llaves del reino de los cielos, y esta es la llave por la cual esa puerta se puede abrir para que usted y todos los que hemos entrado estamos en ella, y para que los nuevos puedan también entrar. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 36. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios, porque la idea central de esta reflexión es que usted pueda entender. Si usted es mi amigo o nuestro oyente, si usted es una persona que es religiosa o va a una iglesia, se reúne en determinado lugar, es importante que usted identifique la doctrina, la cual están enseñando, porque puede ser que la doctrina sea diferente a la que Cristo enseñó. Yo sé que le hablan de Cristo, le hablan de Jesús, a nadie le van a hablar de otra cosa que no sea Jesús. Si es que estamos hablando de lo que creemos en Dios. Entonces, la palabra de Dios dice así de la siguiente manera en Hechos capítulo 2, versículo 36. Después de que Pedro había predicado el evangelio, que luego lo vamos a estar viendo y declarando, dice el 36, aquella gente oyó el mensaje de salvación, oyó que Pedro habló del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, habló de lo que Jesús hizo por todos nosotros sin merecerlo, y termina diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjese bien, aquellas personas habían oído el mensaje, habían creído en el mensaje, porque tenían fe. Y dice la Escritura que al oír esto, aquellas gentes se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo quiero que note esto, que es muy importante que usted lo pueda notar. Este proceso que estamos viendo, la gente lo confunde, los pastores lo confunden y enseñan a las personas un proceso diferente, una forma de doctrina diferente que Cristo no estableció en la iglesia del Nuevo Testamento. Fíjese bien, porque es ahí donde las personas no entienden y no pueden llegar a ser miembros de la iglesia de Cristo, porque no entienden el mensaje. Cuando ellos oyeron el mensaje de salvación, creyeron, se compungieron de corazón y preguntaron: ¿qué haremos? ¿Qué les contestó Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Si usted analiza el proceso por el cual a usted lo hicieron miembro de determinada organización a la que usted pertenece, usted tiene que entender y aceptar cómo es el proceso por el cual lo hicieron miembro de la organización a la que pertenece. Cuando a usted le hablaron de Jesucristo, cuando a usted le hicieron ver que Jesucristo había muerto por usted, y usted dijo: ¿qué haré? ¿Qué debo de hacer? Le dijeron sencillamente que aceptara a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y esa es la diferencia que nos marca a un inicio en la iglesia del Nuevo Testamento. Es la naturaleza distintiva que nos distingue como iglesia de Cristo de las demás organizaciones religiosas. Porque no somos iguales. Somos diferentes en doctrina, en forma y en todo, porque la iglesia del Nuevo Testamento se basa en la enseñanza de Jesucristo y no la podemos cambiar. Acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y usted será salvo. Ya viene usted y dice: bueno, sí es cierto, yo acepto a Jesús como mi Salvador. Bueno, vamos a orar, y ya oran por usted y usted ya es salvo, usted ya es parte de la iglesia, usted ya está preparado
para entrar a las mansiones celestiales, según ellos. Pero según Pedro, en la enseñanza no es así. Cuando esta gente se arrepintió y preguntaron qué haremos, Pedro no les dijo sencillamente aceptan a Jesús como su suficiente Salvador y serán salvos. No, arrepentíos. Fíjese bien, arrepentíos. Cuando está hablando de un arrepentimiento, es que usted está dispuesto a dejar su vida pasada, su mala manera de vivir, y entrar en un proceso de bautizarse. Es un acto inmediato, bautizarse para el perdón de sus pecados, y a través del bautismo recibe el perdón de pecados y recibe el don del Espíritu Santo. Esto es lo que enseña la Escritura. Los hombres enseñan doctrina diferente, pero usted, si es sabio y Dios tiene misericordia, porque depende de la misericordia de Dios para que usted pueda interpretar esto, usted lo va a entender. En el mensaje que está escrito aquí, Pedro está claramente enseñando la forma de doctrina en la cual usted puede iniciarse para ser miembro de la iglesia de Cristo, para que el Señor le añada a su iglesia. Y eso es lo que dice Hechos 2:47, que el Señor añadía a la iglesia. Aquí lo vamos a leer, dice Hechos 2:47, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué soy miembro de la iglesia de Cristo? Porque el Señor tuvo misericordia y me añadió a la iglesia. Y tuvo misericordia de mí para darme el entendimiento de entender lo que es el Evangelio. Ahora, ¿qué representa el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Para que usted pueda entender lo importante que es el bautismo. Porque yo no sé por qué muchas instituciones religiosas no le dan importancia al bautismo. Y por qué muchas niegan que el bautismo es para salvación. Y la gente cree esto porque las personas no escudriñan las Escrituras. En 1 de Corintios vamos a encontrar la manera que, la forma de doctrina que Pablo recibió y Pablo enseñó y nos está enseñando a nosotros hoy en día a través de la palabra. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, dice el apóstol Pablo en el versículo 1. Tome atención y apunte, porque este es la piedra de tropiezo. Esta es la piedra de tropiezo que no pueden entender las personas religiosas. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Fíjese bien lo que Pablo está hablando. El evangelio que Pedro predicó, el evangelio que Pablo predicó, lo que ellos recibieron y lo que Pablo recibió es lo mismo que ha predicado, y lo que yo recibí es lo mismo que le estoy predicando en esta mañana a usted. Que tenemos que perseverar en este evangelio que hemos recibido, retenerlo, porque de esa manera vamos a ser salvos, reteniendo el evangelio. ¿Y qué es lo que Pablo recibió? Fíjese bien lo que dice el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. No es complicado, es sencillo. Gracias a Dios yo lo entendí. Espero que usted lo pueda entender. Este proceso por el cual usted va a encontrar la verdadera salvación, el verdadero camino a su salvación. ¿Qué es lo que Pablo recibió? ¿Qué es lo que Pablo entendió que recibió y retuvo y nos está enseñando? Primeramente, que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme estaba en las Escrituras. Este es el proceso del evangelio. Si el evangelio es lo que representa lo que Pablo dice, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, si este es el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo,
¿De qué forma lo puedo recibir yo? ¿Cómo es que yo lo recibí? Para poder ser salvo, para retenerlo. ¿De qué forma? Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Vamos a regresar vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 6, para que podamos entender el mensaje del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 6. Y es la idea que usted pueda entender para que enderece su camino. Que usted entienda y analice, siendo honesto, verdaderamente, realmente a mí me enseñaron esto es lo que hice yo para poder ser salvo, o me enseñaron una forma de doctrina diferente por la cual me han hecho creer que soy salvo. Romanos capítulo 6, versículo 3. Dice el apóstol Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿De qué forma yo recibo el evangelio? A través del bautismo. Es la llave que Cristo dio a Pedro allá en Hechos capítulo 2. Usted recuerde que en Hechos capítulo 2 el apóstol Pedro predicó el evangelio, predicó la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y cuando aquellos hombres se compungieron de corazón y dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Pedro les dijo: sé arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros. El evangelio es la llave, pero a través del bautismo. Yo recibo el evangelio a través del bautismo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo soy bautizado, tiene que haber suficiente agua donde me puedan sumergir. El bautismo es una sepultura. Cuando yo decidí, como aquellos hombres que preguntaron ¿qué haremos?, es que ya estoy dispuesto. Dice la Escritura: porque Cristo murió por nuestros pecados, porque Cristo fue sepultado por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En el bautismo yo muero con Cristo en el momento que me he arrepentido y estoy dispuesto a someterme a la obediencia al bautismo. Cuando el hermano me sumerge en el agua, soy sepultado. Tiene que haber suficiente agua que usted pueda ser sumergido, porque es una sepultura. Cuando usted lo sumergen en el agua rompe y usted entra al agua. Cuando usted está en el fondo del agua, el agua cierra y eso se convierte en una sepultura, y luego en un acto seguido el hermano lo saca del agua y eso significa la resurrección. O sea que a través del bautismo yo muero mis pecados, soy sepultado y resucito juntamente con Cristo. Y recibo el perdón de pecados y recibo el don del Espíritu Santo. Y paso a ser hijo de Dios, y el Señor automáticamente me está añadiendo a su iglesia. ¿Por qué soy miembro de la iglesia de Cristo? Porque por este acto el Señor me añade a la iglesia. No importa los pecados que yo tuviera. El Señor no me manda a decir en un proceso antibíblico que yo tengo que pasar por un proceso de estudios y de observación por los pastores de la iglesia o por los ancianos, para cuando ellos consideren el hecho de que yo ya cambié para poder ser bautizado. O no considera el hecho de que yo tengo que ser casado o soltero. No especifica. Yo no puedo decirle: mire, usted tiene que ser casado para obedecer el bautismo, o usted tiene que ser soltero, o usted tiene que tener un buen testimonio para que usted pueda recibir el bautismo. Son formas de doctrina que los hombres enseñan, pero que Cristo no ha establecido. Y la forma de doctrina por la cual yo soy miembro de la iglesia de Cristo es esta: yo he muerto mis pecados, he sido sepultado y he sido resucitado. No hay más reglas que creer, tener fe, oír el evangelio, tener fe, creer y obedecer al bautismo. Claro que antes hay que arrepentirse, porque si usted no está arrepentido no va a tomar una decisión. Entonces aquí podemos ver el proceso bíblico por el cual nosotros somos miembros de la iglesia de Cristo. ¿Cómo fue su bautismo? ¿De qué forma usted ha sido parte de la organización a la que pertenece? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le enseñaron? ¿Le enseñaron esto que estamos viendo esta mañana?
Le enseñaron lo mismo que Pedro recibió y que enseñó. Le enseñaron lo mismo que Pablo recibió y enseñó. ¿En qué pues usted fue bautizado? ¿De qué forma a usted le han dicho que usted es salvo? ¿Es usted una persona honesta para aceptar lo que la Escritura dice o rechazar contundentemente lo que la Escritura dice y aceptar lo que el pastor le enseña? Porque es su hermano pastor y porque lo ama. Lo puede amar mucho, pero si no le está enseñando la verdad, usted no va en el camino correcto. Va en un camino equivocado. Yo lo siento mucho, pero va en un camino equivocado. Si a mí me dijeron que yo soy salvo por fe, y aún más, algunos enseñan que dicen que yo acepté a Jesucristo por fe, esa salvación nadie me la quita, yo puedo vivir la vida que yo quiera, porque Cristo por fe me salvó y yo ya soy salvo. No importa la vida perdida que lleve, yo ya tengo la salvación. Esa es falsa doctrina, falsa enseñanza. Que me digan que yo acepté a Cristo por fe y ya estoy salvo es falsa enseñanza. La salvación es a través de la obediencia al Evangelio, porque en el Evangelio está el poder de Dios. Dios centró su poder en Jesucristo a través de su muerte, su sepultura y su resurrección. Y el bautismo que recibimos nosotros es muerte, sepultura y resurrección. Y Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Cómo fuimos plantados? Plantar es hacer una cosa, estamos plantándonos en la forma que Cristo enseñó y en la forma que Cristo lo hizo. No en la forma de la cruz, porque Jesucristo nos enseñó que íbamos a ser clavados en la cruz. Cristo nos enseñó allá en Juan capítulo 3, hablando él con Nicodemo, él dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Nacer del agua y del Espíritu significa ser bautizado, significa recibir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ser bautizado para el perdón de los pecados, en acto seguido. No que le van a decir, otra vez vuelvo a repetir, que va a esperar 6 meses, que tiene que aprenderse este libro, que tiene que aprenderse 100 preguntas, que tenemos que ver cómo vive, que si ya cambió. Bueno, si a mí me dice el pastor de X secta que yo quiero ser bautizado y él me dice, mira, tú ya eres salvo, ya aceptaste a Jesús, el bautismo puede esperar. Para bautizarte necesitas hacer muchas cosas, requisitos que la iglesia tiene, no el Nuevo Testamento, no la doctrina de la iglesia del Nuevo Testamento. Ellos tienen reglamentos. Por ejemplo, los reglamentos de los que bautizan niños, le echan un agua en la cabeza. Ese no es bautismo, es un rociamiento por aspersión. Le echan agua en la cabeza. El bautismo significa sepultar, sumergir, enterrar. Si el niño lo quieren bautizar, tienen que sumergirlo en el agua. Pero el Señor no mandó bautizar niños, ni mucho menos mojarles la cabeza con agua. Esa es una forma de doctrina, pero ¿es la del Nuevo Testamento? No, no es la del Nuevo Testamento. Es una forma de doctrina que los hombres tienen para engañar a las personas que no quieren estudiar ni entender las Escrituras. La otra forma de doctrina, si usted quiere ser salvo, ¿verdad?, acepte a Cristo por fe y ya es salvo. ¿Cuándo se va a bautizar? Cuando los reglamentos de la iglesia lo permitan. Hay personas que dicen, mire, fíjese que a mí no me quieren bautizar hasta que sea un buen diezmador. Él viene y dice, bueno, voy a diezmar bien para que me puedan bautizar. Y así hay ciertos requisitos. Mira, a mí no me quieren bautizar porque no soy casado. Pero la pregunta es, ¿para qué se va a bautizar si usted ya es salvo? ¿Para qué le bautiza? Pregúntese bien usted, ¿para qué le bautiza el pastor en la secta si usted ya aceptó a Jesucristo por fe y es salvo? Según la forma de doctrina que ellos tienen, no la forma de doctrina de la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento está enseñando que de la manera que nosotros vamos a entrar es a través del bautismo. Es la llave que abre y el Señor nos coloca adentro de la iglesia o su reino, que es lo mismo. Es la llave que abre la puerta. Y es automáticamente, no es que vamos a esperar 6 meses, 1 año, o vamos a someter reglas de fe. Si usted ya es salvo,
Porque le dijeron que ella es salvo cuando aceptó a Jesucristo por fe. ¿Para qué se va a bautizar si es salvo? Porque la Biblia enseña aquí en las Escrituras que el bautismo es para salvación. Y si a ustedes le hicieron salvo sin el bautismo, entonces ¿para qué es el bautismo? Porque mucha gente se confunde y dice, no, mire, que yo ya fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, sí, ya fue bautizado, pero ¿para qué se bautizó? Porque cuando usted se bautizó, usted ya era salvo. Y eso es lo que nos marca la diferencia. Y no sé por qué muchos predicadores, aún de la Iglesia de Cristo, hacen alianza con los pastores evangélicos, sabiendo que ellos tienen una doctrina diferente, enseñan una forma de doctrina diferente que no cabe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quieren someter a la Iglesia de Cristo a este tipo de doctrinas, igual que hicieron los israelitas en el Antiguo Testamento, que teniendo la forma de doctrina que Dios les enseñó cómo tenían que adorar, no se conformaban y traían las doctrinas de las religiones paganas de los vecinos y las sometían al pueblo a practicar estas cosas. Lo mismo está pasando con nosotros. Pero usted, si es sabio y es entendido, tiene que entender qué es lo que enseña la Escritura. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios y es para salvación y es para todo el que cree. Si yo creo, no voy a ser salvo por aceptar a Jesucristo por fe. Voy a ser salvo por la obediencia al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que significa la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, que a través del bautismo yo muero mis pecados, soy sepultado y resucito automáticamente. Y esa es la forma de doctrina que Cristo estableció en la iglesia del Nuevo Testamento, y es lo que nosotros estamos tratando de enseñarle a usted que entienda, porque es importante que usted vea qué camino lleva y para dónde va. Porque es triste ver mucha gente, tanta gente religiosa, tanta gente que va a la iglesia los domingos o entre semana y están practicando una forma de doctrina diferente que Cristo practicar. Y eso es lo que es triste, porque el día final vamos a tener muchas sorpresas. Marcos 16 dijo: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pedro le dijo a los que estaban allá compungidos de corazón: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Fíjese bien, en ningún momento está sometido a ese proceso. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? En Marcos 16. Y luego vemos en Mateo 28 que Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos. No dice vayan y hagan discípulos que me acepten como su Salvador. Vayan y hagan discípulos bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el proceso bíblico, es la forma de doctrina que la iglesia de Cristo enseña, y es por la manera como yo soy miembro de la iglesia de Cristo, porque Él me colocó dentro de su iglesia a través de la obediencia al evangelio. Este es el mensaje de esta mañana. Espero que lo haya entendido, que lo haya interpretado. A nuestros amigos que van a determinados grupos religiosos, usted puede estudiar las Escrituras, verifique la dirección, el camino que lleva, y sujétese a la doctrina que Cristo enseña, y no deje que los hombres lo guíen, porque los hombres pueden guiarlo al camino equivocado. Los pastores, todas las personas están siguiendo un patrón de doctrina diferente porque tienen intereses diferentes de por medio. Pero si usted realmente entiende y quiere ser salvo, busque la doctrina de la iglesia del Nuevo Testamento. Dios les bendiga y gracias por haber estado con nosotros, por haber estado en comunión, y gracias a todos los que están pendientes, ¿verdad?, de el mensaje de la palabra de Dios a través de la radio y a través de el Facebook. Vamos a estar unos minutos más esperando, si usted quiere hacer su comentario, si quiere llamarnos, para que pueda saber, ¿verdad?, lo que usted entendió y conoció a través de las Escrituras. Y busco tu rostro, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? Con tus manos, Dios, cámbiame. Te invitamos a que te reúnas con la familia de Dios en la Iglesia de Cristo, 14 Calle Poniente, número 505 bis, Barrio San Francisco.
una cuadra y media al poniente de Eso el Triángulo, aquí en San Miguel. Te esperamos los domingos de 9 a 11:30 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Los días martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Recuerda que Cristo es la esperanza. Déjalo entrar en tu vida. Señor, me rindo a tu obra en mí. A ti, Señor, levanto mi alma. Comunícate al programa Reflexiones al teléfono 2669-5150. Esperamos tu llamada. Cristo es la esperanza para ti. Que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Padre, ayúdame siempre a vivir. Estamos aquí una vez más al aire esperando su llamada. Si usted tiene interés, si tiene preguntas o si tiene interés en tener más conocimiento de la palabra de Dios, háganos saberlo a través de la radio, a través del teléfono o a través del Facebook, y con gusto, ¿verdad? No solo yo, sino cualquier hermano le va a dar información del mensaje de la palabra de Dios, de la doctrina de la iglesia del Nuevo Testamento, que es la iglesia de Cristo. Llámenos al 2669-5150. Quiero dar las gracias a los hermanos que siempre están conectados, ¿verdad? En el Facebook, a nuestro hermano Carlos César Ábalos, ¿verdad? El Jalacatal está siempre conectado. Gracias, hermano, ¿verdad? Y por estar compartiendo este mensaje, compartámoslo a todos los amigos, a todas las personas, para que ellos puedan conocer verdaderamente por qué soy miembro de la iglesia de Cristo, qué es lo que tengo que hacer para poder ser miembro de la iglesia de Cristo y en quién tengo que creer. Carlos Edgardo Perdomo, ¿verdad? Nuestro hermano Perdomo, allá en Honduras, ¿verdad? En Santa Bárbara, gracias por estar en comunión con nosotros, ¿verdad? A través del Facebook. Nuestra hermana Flor Hernández, también, gracias por estar en comunión de nuestra hermana Daisy Rosibel Quirón. Nuestra hermana, hermana Flor Hernández, David Villacorta también está aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Que está también conectado con el mensaje. Saludos a nuestro hermano David, ¿verdad? Y a todos los hermanos que están viéndonos y oyéndonos, que tengan esta bendición grande de poder compartir este mensaje. Porque cuando Jesús dijo, vayan, ¿verdad?, y hagan discípulos, bautizándolos, nos están mandando a un mensaje. Y este mensaje puede caminar rápidamente por el Facebook. El Facebook es una red mundial que se mueve rápidamente, y usted puede tener el acceso a poder transmitir este mensaje a todas las personas. Aló, muy buenos días. Yo le metí, hermano, hermano Enrique, de aquí de la ciudad. Buenos días, hermano José. Bendición, y el mensaje está bien claro, hermano, y sabemos que la doctrina de Cristo está en el Nuevo Testamento, y el bautismo, ese es el requisito para la salvación, para nuestra alma que sea salva. El mensaje está bien claro, está bien bonito el mensaje que dio hoy, hermano, y lo felicito, y en el nombre del Señor, y seguir adelante, hermano, predicando el Evangelio, cuál es el plan de salvación. Por medio del bautismo recibe el don del Espíritu Santo, el perdón de los pecados. Y así ese es el Evangelio, es el que predicó el apóstol Pedro. Así es, hermano. Está claro, la palabra ahí, está clarito lo que uno puede que va a entender. Así es. Lo que tenemos que hacer, hermano, es transmitirlo a otras personas que... Así es, transmitir el mensaje. El mensaje. El apóstol, Jesús dijo allá en Mateo 28, ¿verdad? Ajá. Y predicar el evangelio a todo el mundo, bautizándolos, haciendo discípulos, bautizándolos. Sí. Y después dice que le enseñemos a la gente. Entonces, el mensaje es transmitirlo. Tenemos ahora los medios de comunicación más rápidos y veloces. Hagámoslo. Porque la gente necesita entender la verdad. Así, hermano, así es, que tengan feliz día y muchas bendiciones, hermano. Saludos a la familia, saludos a todos los hermanos de la Pacífica. Bendiciones.
Doy un saludo a todos los hermanos y hermanas de diferentes lugares. Ya finalizamos el programa de radio. Gracias a todos los que estuvieron pendientes. Les esperamos el próximo sábado a las 7 de la mañana y el domingo a las 7 de la mañana. Estaremos aquí primeramente Dios, otro hermano, el hermano Manuel, estaremos aquí presentes, siempre llevando el mensaje de la palabra de Dios. Y estamos esperando de que a todos los hermanos y hermanas que reciban bendiciones, que sigamos trabajando en la obra del Señor, que prediquemos el Evangelio, que defendamos la doctrina de Cristo, que contendamos ardientemente, dice la Escritura, por la fe que nos ha sido dada, que la retengamos, para que podamos alcanzar nuestra salvación y no nos vayamos a extraviar en el camino que Cristo nos ha puesto. Así que sigamos firmes, luchemos, y yo le invito a que busque la iglesia más cercana a su comunidad. Usted está en cualquier parte de lo que es América, va a encontrar una iglesia de Cristo. Búsquela, o pregunte, o busque por Facebook o internet dónde va a encontrar una iglesia de Cristo. Pero que sea la iglesia de Cristo que esté enseñando el evangelio verdadero, la doctrina de la iglesia del Nuevo Testamento. Ese es el evangelio que usted va a buscar, el que se le ha predicado hoy, el que predicó Pedro y que predicaba Pablo. El mismo evangelio de hace 2000 años, ese mismo evangelio es el que está predicando la iglesia de Cristo. Busque la iglesia más cercana a su comunidad, congréguese, escudriñe las Escrituras y preocúpese por su salvación, porque Cristo viene pronto. Dios les bendiga a todos.